Bienvenido. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este segundo podcast de la serie de Largo Aliento, temporada 2025. Me quedé en la ocasión anterior en este proceso que, insisto, es la hipótesis que he construido para entender la evolución cultural humana, físicamente hablando, aunque hay algunas cosas que han cambiado en el transcurso de los 200, 300 mil años que ha existido el humano moderno. En lo general no hay gran diferencia. O sea, sí ha habido algunas cositas, ¿no? Que si aparecieron los ojos azules, que si logramos poder consumir leche ya siendo adultos en algunas regiones, cosas así, pero en lo general somos exactamente iguales. Lo que sí cambió mucho es la cultura humana. Y la hipótesis que estoy construyendo es la que le comento. Todo lo que hemos platicado en la primera ocasión, la primera emisión, la mayor parte de eso no se puede documentar, digamos, con detalle, porque no tenemos fuentes escritas. Nos quedan pues los residuos de lo que hicieron quienes estuvieron ahí, de donde tenemos que interpretar. Estas interpretaciones cuestan mucho trabajo, son muy difíciles de argumentar bien y siempre son débiles, no va a haber manera de tener una explicación contundente. Entonces, pues hay muchas formas de tratar de entender a los humanos. Una que se volvió muy famosa en los últimos 150 años es la idea de que la estructura económica determina la superestructura ideológica, jurídica, política. Son palabras marxistas porque de ahí viene. Como otras cosas, no es que sea idea original de Marx, pero él la hizo relativamente popular. Y a Marx quien lo hizo popular fue Lenin, pero bueno, no importa. El asunto es que esta idea que ha pegado mucho en ciencias sociales, pues llevó a muchos de los arqueólogos e historiadores a estar en contra de cualquier interpretación cultural o religiosa de los restos que nos encontramos. Yo creo que no está bien, pero otra vez, pues es bien difícil argumentar porque ninguno va a poder demostrar que tiene toda la razón. Entonces, no me interesa demostrarlo, es una hipótesis, la planteo, creo que es útil para entender. Y bueno, pues ojalá le ayude a usted en todo esto. Y me quedé en el momento que habíamos llegado a estos grandes dioses morales. Me detuve porque podemos entender la organización social de las épocas anteriores antes de pasar en la siguiente etapa. Le comentaba que la organización en estas sociedades que tienen adoración por los antepasados es una organización en clanes, grupos más o menos grandes de personas que tienen un antepasado común. Ese antepasado no necesariamente es biológico, puede ser imaginario. Esto es, no todos los que están en el clan realmente son descendientes de aquel personaje. Se fueron convirtiendo en descendientes imaginarios de ese personaje a la hora de ir construyendo este grupo, que tiene como característica relevante que todos los que forman parte del grupo son gente confiable. Entonces ya no me tengo yo que estar acordando de cómo se comportó conmigo fulanito o menganito. Si fulanito y menganito todos son, los dos son parte del clan, son confiables. Y por consecuencia, los que son parte de otro clan son no confiables. Y esto nos permitió ir construyendo estos grupos. La adoración a los antepasados sigue existiendo, igual que el chamanismo. Todas las formas de entender el mundo, estos conjuntos de creencias que creo que deberían llamarse religiones, aunque a los expertos no les gusta, eh, siguen existiendo, ¿eh? No desaparecen. Van perdiendo terreno frente a otras que resultan más eficientes para la organización grupal, pero ahí siguen. Y muchísimas personas mantienen estas creencias a pesar de que se suman a una creencia común que es muchísimo más poderosa en términos de agrupación. El monoteísmo, por ejemplo.
pero eso lo platico después. Todos estos grupos de clanes, ahí están. La estructura social en China sigue siendo de clanes, sigue siendo allá la adoración a los antepasados la religión más popular. Todo mundo tiene en su casa sus altares de sus antepasados, saben a qué clan pertenecen, tienen un montón de comportamientos que los occidentales acostumbran acusar de superstición. No es superstición, es una forma distinta de entender la relación entre lo humano y lo espiritual o trascendental, como usted quiera llamarle. En la India lo mismo, sigue existiendo esta estructura de clanes que allá además se mezcla con la de castas, que es un tema muy posterior, pero que también ocurre. Entonces, así se organizan. Cuando se crean estas grandes ciudades ya como parte de los grandes dioses y cuando entramos a la época de los dioses morales, los clanes siguen existiendo, se convierten en las familias romanas, los Cornelios y los Julios y los Claudios y como se llamaran. Nada más que algunos de esos clanes son de primera, son los patricios, y otros son de segunda, son los plebeyos. Y la estructura social va a empezar a tomar esta forma de pirámide desde que los grandes dioses empiezan a ser relevantes. Es muy probable que esto existiera desde los pequeños dioses, que le decía, es cuando se juntan tres, cuatro, cinco clanes para hacer una ciudad y uno de ellos logra poner a su antepasado como el dios del pueblo o la diosa del pueblo. Ahí debe haber existido alguna forma de jerarquía, pero más que no está tan fácil de identificar. Pero ya con los grandes dioses de la Edad de Bronce sí está clarito, ya hay dinastías de reyes y hay nobles y hay señores locales y ya se ve muy clara esta estructura. Esto es la manera como se construyen los ciudades-estado en el periodo de los grandes dioses morales. Fíjese cómo vamos cambiando de estructura, de un pueblito en donde hay tres o cuatro clanes, donde uno de ellos se pone encima y los demás deben haber sido más o menos iguales, pasamos a los grandes reinos del periodo de grandes dioses de la Edad de Bronce, en donde ya se notan claramente distintos niveles en la estructura social y ya hay ciudades que pueden llegar a 100,000 habitantes, ¿eh? Eso es ya una cosa bien importante en términos de estructura. Hay jerarquía, hay especialistas en la relación con los dioses, están los que gobiernan y están los que chambean, ¿no? En el tránsito hacia los dioses morales, cuando inventamos las ciudades-estado, inventamos algo que no existía antes, que es la esclavitud. La esclavitud existe en periodos previos, en la Edad de Bronce, de una manera muy pequeñita. Hay esclavos domésticos, gente que trabaja en la casa para hacer las cosas, y esos pues son entenados del hogar y son esclavos. Pero la producción general de la economía no depende de esos esclavos. Con la ciudad-estado sí, y eso es Grecia y eso es Roma. Entonces, el origen de nuestra gran cultura occidental, que es Grecia y Roma, pues en su origen hay esclavos, ¿eh? Y estos esclavos no son como los que conocimos ya en siglos recientes, que fueron africanos. En la época de griegos y romanos esclavizan al que se puede. ¿Y cómo lo esclavizas? Pues el que pierde una guerra. Entonces, cuando los griegos atacan algún lugar, pues si ganan, agarran a todos y se los llevan esclavizados. Y cuando los romanos hacen lo mismo, órale, güey, a esclavizar griegos y a esclavizar españoles, ¿no? Ibéricos o africanos del norte. Muy famosos eran los esclavos anglos porque eran muy bonitos, muy blanquitos y con ojitos azules. Entonces son los esclavos, ¿eh? Y ahí sobre eso vamos construyendo una economía en la cual pues hay tiempo libre. ¿Para quién? Pues para el que no es esclavo. El esclavo trabaja, el señor tiene tiempo libre y el señor que tiene tiempo libre se puede dedicar a pensar en filosofía, a escribir tragedias,
a organizar la ciudad para tener una democracia o una oligarquía o lo que usted quiera. Ese es el origen que construimos en esa época y esos dioses morales nos dan los argumentos para sostener ese tipo de estructuras nuevas, ¿no? En donde ya hay personas que nacen para mandar y otras no. El mismo Aristóteles encuentra eso porque pues es lo que él veía y es lo que interpreta. Esa es la estructura. Y con esto funcionamos durante un periodo. Pero cuando Roma se transforma de república en imperio, usted recuerda, este es un periodo de violencia al interior de Roma, que empieza más o menos 100 años antes de Cristo, y hay varios que se quieren convertir en los que controlan todo, frente a una sociedad romana que no quiere tener un rey. Ellos habían tenido reyes y estaban convencidos que los reyes siempre acaban siendo bien mala onda y por lo tanto es preferible la república. Y la república romana consistía en un senado conformado por los patricios y el pueblo, que eran los plebeyos, pero que tenían una representación a través de un individuo que se llamaba el tribuno del pueblo, que podía incluso cancelar leyes creadas en el Senado en ciertas circunstancias. Este equilibrio medio oligárquico, medio democrático, pues es lo que más o menos les funcionaba a los romanos, esa es la república. Pero con el tiempo empieza a generarse, en el momento que los romanos empiezan a conquistar otros lugares y a tener dinero de sobra, empieza a generarse una dinámica, entre comillas, más democrática. Empieza a tener más fuerza el voto de los plebeyos, que ahora tienen la posibilidad de que les repartan billete. Ya sabe usted qué pasa cuando uno reparte billete. La gente vota al que le repartió. El clientelismo es parte de la República Romana. Y ese clientelismo lleva a la aparición de los hombres fuertes, que son Mario y luego Sila o Sula y luego Julio César. Los tres tienen tendencias dictatoriales. El dictador era un hombre que había específico, una chamba específica que había en Roma, que le daba todo el poder a una persona por 6 meses cuando había una circunstancia de emergencia. Mario lo intentó un tiempo, Sula sí fue dictador y aprovechó para ejecutarse a todos sus oponentes y quitarles los bienes en beneficio suyo. Y luego Julio César lo intenta y con Julio César pues se ponen bien preocupados los patricios porque se dan cuenta que pues, los van a hacer a un lado y deciden ejecutárselo, ¿no? Ese es el asesinato de Julio César. De ese asesinato surge un político muy particular que se llama Augusto. Su nombre original era Octaviano, era sobrino de Julio César. No sé cómo, pero Julio César le heredó la chamba a él, según la historia. Y con base en esa herencia, con base en una gran inteligencia política y una lana que consiguió, Julio César logra derrotar a Marco Antonio, perdón, César Augusto logra derrotar a Marco Antonio y colocarse como el gran jefe de Roma. Y entonces inventa algo muy importante. Convierte a Julio César en Dios. Esto va a transformar a Roma y va a transformar todo. Al convertir Julio César en Dios y crear el imperio romano, lo que está haciendo Augusto es tener una herramienta que le permite controlar de mejor manera la inmensa extensión que está ocupando Roma. Roma ha ido creciendo como república, pero cada vez es más difícil que funcione como república. Si al mismo tiempo tiene que estar medio gobernando Egipto, medio gobernando Levante, toda Grecia, ya tienen la Galia, ya tienen más de la mitad de la península ibérica, puede estar re difícil. ¿Qué hace esta idea del dios Julio César, que después se va a extender al emperador como dios, el César? Es un monoteísmo. Es un monoteísmo que resulta muy práctico,
porque usted como emperador, como César, a donde llegue, no tiene que quitar las creencias locales. Tratar de quitar las creencias locales es perder toda la legitimidad frente a la población. Y se necesita la población, porque si no, ¿quién trabaja, man? Entonces, si tú llegas a Galia y los señores ahí producen cosas, déjalos en paz, que sigan produciendo, nada más que te den tu cacho. ¿Cómo logro hacer esto? De una manera que parezca legítima. Muy fácil. A todos los dioses que ustedes tienen, señores galios, súmenle ahora al César, que también es Dios. No tienen problema con su religión, nada más agreguen este nuevo Dios, paguen su tributo y everybody happy. Y eso es exactamente lo que va a sostener al Imperio Romano durante un buen rato. La idea del monoteísmo no está clara dónde aparece, sigue esta idea de que el primer monoteísmo lo habría hecho Akenatón en Egipto, yo tengo muchísimas dudas de eso. Creo que el primer monoteísmo propiamente hablando es el zoroastrismo, que aparece en el primer milenio antes de Cristo, allá en Persia. Es la religión del imperio aqueménida y es el primero que yo diría imperio porque lo estoy construyendo así con esta hipótesis. Y es ahí donde los judíos aprenden el monoteísmo. Ellos tenían, como muchas otras culturas del Levante, varios dioses, eh, unos más importantes que otros. El momento en el que de plano los judíos deciden que Yahvé es el único Dios es ahí. Eso es lo que se narra, usted probablemente lo recuerda si leyó la Biblia en el Éxodo, eh, el movimiento de Egipto hacia la tierra prometida. Es cuando Dios le entrega los mandamientos a Moisés y cuando Moisés baja de haber hablado con Dios, lo que se encuentra es a la gente adorando al becerro de oro. El becerro de oro es Baal. Baal es el dios del trueno de las religiones del Canaán y era también un dios de los judíos hasta antes del período en Babilonia. Obviamente después de asumir a Yahvé, que también era dios del trueno, como el único dios, van construyendo la leyenda hacia atrás y por eso lo asocian incluso desde Moisés, pero mi impresión es que lo aprendieron allá. Este monoteísmo judío es el único que no va a aceptar la idea de sumarse al monoteísmo del emperador, por razón obvia. Si nada más puede haber un Dios y tú ya tienes el tuyo, pues ¿por qué vas a aceptar el otro? Todas las demás religiones que había en la región, que venían todavía de grandes dioses o pequeños dioses o antepasados, les traes al dios emperador y sin bronca, man, ¿no? Pero los judíos no. Y el enfrentamiento termina con la destrucción de Jerusalén, como usted sabe. Y en ese periodo ocurre la vida de Cristo y este nuevo monoteísmo va a permitir un tránsito muy curioso del fin del Imperio Romano a la aparición, digámoslo así, de la cristiandad. Pero eso otra vez lo tengo que dejar para la próxima semana.